Sobre la Mesa con Jorge Oropesa, en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos. Por supuesto, hoy desde el Hotel San Felipe. Y ya le decía antes de la pausa que esta tarde nos acompaña una invitada especial. Ella es cantautora oaxaqueña y está triunfando en Chile. Es Maru Coronado. Y queremos conocer, por supuesto, más de su trayectoria. Maru, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto conocerlos y gracias por la invitación a tu espacio. A ver, platícanos, y mientras estamos en esta entrevista, ustedes podrán escuchar un poco de las canciones de Maru, pero platícanos de tu trayectoria y cómo es que llegaste a Chile. ¿Ya radicas en Chile? Sí, tengo 17 años, ya casi 18, viviendo en Chile. Y hasta un poco de acento ya tienes. Sí, me dicen que hablo un poco como chilena. Y en México pues también me reconocen un poco el acento, pues es que tantos años. Sí, claro. Y aquí me preguntan también, ¿eres chilena? Y yo, no, soy oaxaqueña. Pero bueno, yo me fui a Chile por el teatro. ¿Sí? Soy actriz de profesión. Ah, ok. Entonces empecé mi carrera de actriz, pero siempre la voz fue algo que me tocaba, cuando cantaba o hacía una audición o algo cantando, pues tocaba lugares que no conocía que existían en la voz, como mucha vulnerabilidad, sensibilidad, y no entendía en realidad qué era lo que se tocaba ahí, pero siempre tocaba esas fibras. Y después tuve mi maestra de canto, mi maestra de canto, que es una profesora que se llama Eve Rosell, y ella me invitaba también a trabajar con ella desde su asistente. Entonces fui su asistente 3 años con ella, y ella me enseñó mucho a cómo leer también un poco la voz, a cómo escuchar el cuerpo a través de la voz, y me marcó mucho mi vida ella, en el grado musical, en mi camino musical, que yo no sabía que iba a terminar siendo cantante, ¿eh? Porque mi profesión fue el teatro. Yo estaba enfocada en el teatro, pero la voz siempre me llamaba, pero no sabía cómo ocuparla, cómo controlarla o cómo manejarla. Pero en realidad la voz no se maneja ni se controla ni nada. Es muy libre, y entonces, pero en esa libertad suceden muchas emociones, vulnerabilidades, inseguridades, que la voz manifiesta, porque también vamos viviendo en la vida, pues vida, y eso se manifiesta en la voz. Y eso yo no lo sabía, yo lo fui sabiendo después de, ya tengo 26 años conectada con mi propia voz y trabajando con ella, pero fue un proceso que fui aprendiendo y que no conocía. Ese es mi camino desde el teatro con la voz. Y después me fui a Chile, y ahí estuve en una escuela que se llama La Mancha, donde al terminar mi examen me dieron una frase que decía: la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón. Y yo tenía que hacer alguna técnica que nos habían enseñado, como mimo narrador, clown, tira cómica, tragedia, bufón, lo que quisiera de todos estos estilos del teatro, que hiciera algo con esa frase. Y yo dije, ¿qué hago con esta frase, no? La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón. Entonces lo que hice fue, dije, siempre he querido cantar a Violeta Parra, la cantautora chilena Violeta Parra. Y después dije, ¿y cómo una actriz va a cantar a Violeta Parra, no? Qué raro. Pero un amigo de allá me dijo, bueno, los actores podemos interpretar lo que queramos y podemos acceder a esos mundos si tú quieres. Y me dio fuerza ese comentario y la hice. Quiero decir que antes de hacer eso, mientras estaba en una escuela de teatro también, de teatro del cuerpo en México, en el DF, que se llama Teatro del Cuerpo, ahí tuve una maestra, una gran actriz mexicana que se llama Carmen Mastache, que ella me dio una clase de voz. Y ella, en un ejercicio que nos puso, que se llama el retrato del alma, yo ahí por primera vez escuché y sentí cómo la voz nos llevaba a mundos, a lugares, a sensaciones que no podía creerlo. Entonces dije, wow, la voz es más allá que solo cantar, comunicarte. Y desarrollé de estos 26 años una escucha de la voz que puedo decir que para mí la voz es un oráculo. No mi voz, sino todas las voces. Ahora, platícanos de dónde eres, de aquí de Oaxaca. Soy oaxaqueña, de la ciudad de Oaxaca. De la ciudad de Oaxaca. Toda mi familia femenina, digamos, es del Istmo, y toda mi familia masculina, bueno, entre Ciudad de Oaxaca y Mijes. ¿Mijes?
Me va a regañar mi abuela si me estoy equivocando, me va a jalar las patitas en la noche. Y este tránsito a Chile es por el tema de la actuación. ¿Cómo, perdón? Este cambio para ir a Chile, primero es como... Es por la actuación, es por la actuación. Pero como yo mientras estudiaba teatro aquí, yo di, y a eso voy, porque la voz para mí es un oráculo, porque yo hace 20 años atrás dije, por decirlo, algún día el teatro me va a llevar al canto. Yo no sé por qué dije eso, ahora lo sé, ya, ahora tengo entendido por qué lo dije, pero en ese momento que yo lo dije no lo sabía. Y cuando estaba en Chile interpretando a Violeta Parra haciendo esta obra, dije, eso que yo dije hace 13 años atrás, en ese momento eran 13, ahora son 26, cuando yo dije hace 13 años atrás, algún día el teatro me va a llevar al canto, pues dije, ahora entiendo por qué lo dije. Y nunca más dejé el canto, desde hace 13 años atrás, que no lo dejé más, empecé a cantar, conocí un compositor chileno, porque cuando decidí ya abrirme al canto, entregarme al canto, el mundo se me abrió también para el canto. Entonces dije, bueno, empecé a crear mis canciones, porque también ahí en Chile conocí un músico que es maravilloso, que se llama Joe Vasconcelos, y lo conocí, cuando lo conocí él me dijo, escribe tus canciones, escribe tu vida, porque ese es tu material, ¿no? Y yo ya venía escribiendo, porque me gusta mucho escribir, desde que estudiaba teatro siempre escribía, hacía reflexiones, o sea, es algo que hago toda mi vida. Y cuando él me dice eso, pues también fui a todo lo que ya tenía escrito y todo lo que yo después empecé a escribir, y ahí empecé a crear mis canciones también. Entonces soy compositora, soy cantautora, pero fue algo que se me fue abriendo, ¿no? Mi camino era el teatro, pero sí. el teatro no es un fin, nunca ha sido un fin, siempre es un camino, el teatro. Entiendo, va a haber una serie de talleres y hay nuevos proyectos musicales para ti. Sí, justamente ahora en septiembre inicio un taller que yo trabajo hace 13 años también la voz desde un lugar emocional, desde un lugar vivencial, porque reconozco que lo que a mí me ha pasado en la vida se ha habido reflejado en mi voz. Y llevo 13 años escuchando voces que me he dado cuenta que les pasa lo mismo, cómo la voz repercute. Si yo no vivo o trabajo un duelo o una ruptura vincular o un sueño o un deseo que tengo, pues eso se estanca en el tiempo y en mi voz también. Y entonces se ve reflejada en síntomas como el miedo, la inseguridad, el pánico escénico, sudarte las manos, latirte el pecho, quedarte callado o no decir realmente lo que piensas o sientes. Y todo esto pues lo fui descubriendo con los años que he habitado mi voz. Entonces desde eso hago talleres de voz que se llaman Encanto al Corazón. Y justo ahora yo estoy viviendo un duelo. Mi padre partió hace 13 días. Y para mí lo único que tengo es el canto. Lo único que yo digo que a mí me va a salvar este dolor es cantar. Y la importancia de poder escuchar ese dolor a través de mi propia voz, pues me va a liberar, porque así me he liberado de todos mis dolores, sombras, sueños, y se han manifestado todo lo que me propongo en el camino. Entonces, pues ahora voy a abrir en septiembre un ciclo de Encanto al Corazón que se llama, enfocado mucho más en el duelo, porque es lo que tengo, porque está vivo, porque es lo que estoy viviendo y porque es lo que quiero compartir también para todas las personas que han callado sus dolores, sus duelos o no han habitado ese dolor tan importante, porque el dolor tiene sonido, el deseo tiene sonido, la vida tiene sonido, entonces es necesario desde mi existencia hacerlo y compartirlo. ¿Los talleres serán aquí en Oaxaca? Son online, mis talleres son online, todos son online. ¿Dónde se pueden registrar el pues interesado, las interesadas? Pueden encontrarme en mi Instagram, que es marucoronado.cantora, y también en mi teléfono, que es el más 569 7200532. Nuevamente el teléfono, por más favor. 569 7200532. Ahí eso. Tengo que ver. Escriba ya, ¿no? Escriba, si quiere. El tema de tu música, platícanos un poco de tu música. ¿Qué buscas comunicar con tu música? El número de canciones que tienes. ¿Dónde podemos encontrar tu
tu música, tus paisanos que ahora quizás no te conocemos mucho, ¿no? O no, pero queremos saber más de Maru. Pues yo vengo siempre a Oaxaca a cantar en Muertos y he venido hace 5 años, o sea, desde hace 5 años atrás que yo me gestiono, vengo, postulo a proyectos para poder estar aquí, porque al fin pues es mi tierra y es de donde nacen también gran parte de mis canciones y es mi inspiración, ¿no? Mis canciones están dedicadas tanto a mi cordón umbilical que es México, pero también Chile, tienen una unión, porque sí, lo claro, que yo hago es folclore latinoamericano, que también es conocido como world music, pero hay una fusión de música latinoamericana. Entonces, pero las letras están conectadas con lo mismo de lo que te digo, como la vida da experiencias y esas experiencias se convierten en canción, ¿no? Una ruptura. Por ejemplo, mi primer disco, que se llama Oráculo Cantor, son 11 canciones. Y estas 11 canciones, cada canción tiene una imagen. Y esta imagen tiene simbolismos. Y yo le llamé Oráculo Cantor porque si yo te pongo las cartas ahora y tú me dices, quiero esta, hay un mensaje para ti de esas cartas. Claro. Hay algo que quieras trabajar con respecto a eso, que puede ser tu luz, tu sombra, que a veces nos cuesta mucho aceptar la sombra, un duelo, algo transgeneracional que se repita. ¿Y cómo partió esto? Bueno, pues por todo el camino que he ido recorriendo hace 26 años en mi conexión con la voz y cómo me fui dando cuenta. Por ejemplo, una de las canciones se llama Un día mi abuela dijo. Esta canción yo se la compuse a mis abuelas. Al final la música se convierte ya para todo el mundo, pero partió de esa inspiración. Entonces, un día yo sufría por un amor y estaba en Chile y mi abuela de aquí me llama llorando y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien, pero yo estaba llore y llore. Y me dice, lo que pasa es que yo quiero decirte que yo te hablo y que yo lloro por ti para curar tu dolor. Y a mí me impactó ese mensaje que ella me da, porque yo me di cuenta que yo no estaba llorando por algo solamente mío, sino era algo transgeneracional, algo que seguramente de mi historia que yo estaba viviendo, de lo vincular, se repetía en mi linaje femenino y ella me liberaba en ese momento con esa frase. Entonces, esa canción quiere decir eso. Y cada una de mis canciones tiene un ejercicio cantor, un ritual cantor, un mensaje y simbólicamente algo para decirte de lo que estés viviendo en tu presente. Por eso se llama Oráculo Cantor. Qué interesante. Insisto, quienes nos escuchan y ven en las redes sociales y para también quienes nos escuchan en la radio, de fondo pueden escuchar una de las canciones de Maru. Es una voz espectacular y justamente entiendo no estamos en las condiciones, pero para quien esté en casa o quien pueda ver esta entrevista en otro momento, pues nos gustaría que nos cantaras un cachito de alguna canción que tú desees, porque pues la verdad siempre es un gusto tener a una gran talento oaxaqueña con nosotros. Muchas gracias. Bueno, esta canción es una canción que le compuse a una mujer revolucionaria mexicana, de ahí partió, que se llama Juana Belén Gutiérrez. Y al final se convierte en una canción para todas las mujeres y es la canción que más le gustaba a mi papá de mí. Así que esa es la que voy a compartirles. Se llama Cielo Abierto. Voy a cantar un pedacito. Claro. Y dice: Cruza el desierto, ríos, montes, llanuras, y cayó el rayo, y se incendió la tierra. Me abracé al miedo, se me abrieron los ojos y en su mirada se escuchó el relámpago. Hablé de frente y por hablar nos mataron, les di mi voz pa' amamantar la historia.
Bravo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Qué gusto tener a una oaxaqueña talentosa que esté en otro país proyectando lo que es nuestro estado y que no se olvide y esté permanentemente conectada con Oaxaca como tú lo estás. Pues ahí tiene la invitación para los talleres que van a ser en línea, pero van a estar muy interesantes. Nuevamente, Maru, ¿en dónde pueden conseguir información? En mi Instagram como marucoronado.cantora y en mi teléfono que es el 569-72000532. Y me pueden escuchar en Spotify como Maru Coronado, en YouTube como Maru Coronado. Ahí también está mi música y ahí pueden escucharla para que se vuelva también su música. Pues así que muchas gracias. Sin duda, pues muchas gracias, Maru. Es Maru Coronado, cantautora oaxaqueña que se encuentra desarrollando su música en Chile y por supuesto conectada siempre con Oaxaca. Gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda, Sobre la Mesa está en el 106.1 de FM Estéreo 1, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Escúchanos en nuestro siguiente programa para seguir desmenuzando los temas más relevantes del momento. Sobre la Mesa, con Jorge Oropesa.